¿Qué tan cierto es que ya no va a valer la pena invertir en CETES este año? Es muy probable que a estas alturas hayas escuchado que los CETES van a comenzar a bajar sus tasas, y no solamente los CETES, otros instrumentos de renta fija, incluyendo bancos, SOFIPOS y otras estrategias incluidas en CETES directo. Pero ¿qué tal si alguien ya se había acostumbrado desde el 2023 o 2024 a invertir en estrategias estilo CETES o apenas quería comenzar? Pero eso mismo creo que ha causado cierto temor o incertidumbre en varios inversionistas que dicen, ¿qué tengo que hacer entonces? Sacar todo mi dinero de CETES directo ya no va a valer la pena definitivamente, tengo que aprender de otras inversiones. Y creo que la respuesta va más allá. De hecho, las tasas en este momento que grabo el video no son malas, rondan todavía cercano al 11%, incluso llegamos a ver un 11.19% y un 10.92% en el escenario más bajo. Es más, si nos vamos a los históricos que podemos encontrar en Banco de México, seguimos viviendo de las tasas relativamente más altas en los últimos 10 años. Eso comparado, por ejemplo, en el 2021, cuando los CETES los veíamos cercanos al 4%. O es más, nos vamos al 2015, donde lo llegamos a ver abajo del 3%. Y aunque no podemos prever con total certeza el futuro, es probable que volvamos a ver a los CETES en esos niveles, 3, 4, 5%. Y si yo me voy a esas épocas, ¿la gente todavía invertía en CETES o ese instrumento solamente se volvió popular cuando comenzó a incrementar? Y algo que se agradece es que en la página oficial nos ponen un poco de historia. Fíjense, 2011 había 21,000 usuarios, muy pocos para una institución financiera con alcance nacional. Y empezó a crecer, pero creció a un ritmo muy lento. 30,000, 56,000, 80,000, insisto, son pocos para una plataforma con este alcance potencial. Pero fíjense cómo la historia va cambiando. 2021, 777,000. 2022 ya habían roto la barrera del millón. Ahí hay un crecimiento muy importante entre el 21 y el 22. Del 22 al 23 es un crecimiento bárbaro, 1.9 millones. Y estos pocos días del 2024, pocos meses, 2,084,000. Eso quiere decir que gran parte del crecimiento se dio en 2021, cuando los CETES estaban en una tasa del 4 y tantos. Empezaba a subir 4,5, 5. 2022, 6, 7%, y ahí había un apetito porque vimos un crecimiento muy importante en 2022. Quizá las personas se enteraron, está comenzando a subir 8, 9%. 2023, pues ya sabemos lo que ocurrió, tasas arriba del 11%, y ahorita comienza ligeramente la tendencia a la baja, pero bueno, seguimos muy cercano al 11%. Y es que desde mi perspectiva, los CETES, entre varios objetivos, creo que cumplen dos muy importantes. El primero, ya sabemos que es una estrategia de corto plazo, de un mes a máximo 2 años. Y la versión de 2 años es relativamente reciente, antes la máxima era de 1 año, pero ya tenemos esta versión. Entonces, es para objetivos de corto plazo o que queremos tener esta disponibilidad, liquidez en unos cuantos meses. Y por otro lado tendríamos protección inflacionaria. Las cosas suben, son cada vez más caras y necesitamos que nuestro dinero también crezca. Entonces, para que se cumpla este segundo objetivo, que en mi opinión es muy importante, que el dinero no pierda valor en el tiempo y al menos crezca lo de la inflación y obviamente preferible que crezca más, debemos de superar este indicador de la inflación. El dato más reciente es 4.42. Aunque esto va cambiando, recordamos el año pasado llegamos a ver inflación arriba del 8%, pero ahora está relativamente más controlado en niveles del 4.42. Es claro que en este momento CETES sí supera la inflación y tenemos ahí varios puntos porcentuales por arriba. Pero vamos a ver un poco la historia para que veas en qué momentos ha convenido más y en qué momentos menos. Y para ello les comparto este gráfico que está bastante interesante. Son 3 líneas. La roja es la inflación histórica que hemos tenido, que ahorita veíamos los niveles cercanos al 4.40 y tantos. También tenemos de color azul el valor histórico de los CETES a la versión de un mes y de color verde los CETES a 1 año. Fíjense cómo hay periodos muy marcados donde los CETES y la inflación son muy parecidos. Eso lo podemos ver desde el 2010 hasta el 2015. Ahora bien, después la inflación creció, con ello también los valores de los CETES. Y quiero que te fijes en 2018, 19 y 20. Donde ahí hay un diferencial, donde los CETES tenían unas tasas de algunos cuantos puntos porcentuales encima de la inflación. Luego en 2021 se volvió a perder esa brecha y veamos qué está pasando ahorita. Aquí lo tenemos. Los CETES sabemos que en este momento rondan en el 11, 11 y tantos, esta información es de hace unos cuantos días, y la inflación está por debajo
y es de los diferenciales más grandes que ha habido en la historia en los últimos años. Hablamos de cerca de un 5.50 aproximado de ganancia real, es decir, descontando la inflación, cosa que en otros periodos no lo vemos, que tal cual la inflación y los CETES van muy a la par, o 1 o 2% arriba, pues ahorita hablamos de 5 y tantos. Esta brecha es muy probable que se vaya cerrando con el tiempo. De acuerdo con información del mismo Banco de México, quienes mueven las tasas justamente, ellos prevén que la inflación ya se mantenga por estos niveles, claro, si las condiciones actuales continúan. Dicen, ahorita 2024 la inflación va a ir bajando poco a poco, 4.3, 3.9, 3.5, y esperan en 2025 que se mantenga en niveles del 3. Y aquí viene lo bueno. ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dicen analistas que trabajan en el sector financiero de cómo visualizan que va a terminar la tasa, que está relacionada a los CETES y a otro tipo de tasas de corto plazo, de cómo va a terminar en 2024? Esta es la encuesta que realiza Banamex, le pregunta a otras instituciones financieras cómo visualizan las tasas. Y fíjense, es lo que está remarcado aquí en rojo. Algunas dicen un 10, 9.25, 9.50, 9.75, un 8.25 por ahí, que es de las más bajas. En promedio visualizan un 9.63. Y es más, ahora nos movemos a cómo la visualizan para cerrar el 2025 hasta el otro año. Pues vemos que son tasas de un 7.75, 8, 7, uno por ahí dice que un 6%, 8.25. En promedio estamos viendo un 7.63. Entonces, quizá, si esto se materializa, 2024 y 2025 todavía sea un momento para que se tenga esta ganancia en términos reales que supera la inflación, y como vimos hay periodos donde eso no sucede y se queda a tablas. Incluso en algunos momentos de excepción, lo que suben las cosas es superior a CETES, aunque no es lo normal. Y esto lo platico para no tomar una decisión por pánico. Que hayas escuchado lo de la baja de las tasas y digas, no, es que ya van a bajar, entonces estoy haciendo las cosas mal, ya no vale la pena, es una mala inversión. No, todavía no. Pero a ver, yo me estoy anticipando y sé que en algún momento, y es completamente normal por cómo se comportan las tasas y la historia, aunque el pasado no garantiza el futuro, que en algún momento va a pasar algo como esto, donde la inflación y las tasas pues puede que estén muy a la par y ahí ni siquiera se tenga una ganancia en términos reales. Y hay varias cosas que se pueden hacer. Esta es una de ellas. Pero antes de verlo, ayúdame con algo muy sencillo, con una manita arriba, porque eso ayuda muchísimo a la educación financiera, y también con algún comentario. Puedes decirme si tú vas a seguir utilizando CETES o ya no te va a parecer atractivo si continúan bajando las tasas. Una estrategia que se puede evaluar al momento de las bajas de las tasas es saber que algunos instrumentos incluidos en CETES directo se pueden amarrar tasas durante varios años. Si bien ya sabemos que hay varias estrategias, no solamente CETES, tenemos Bondía, BPAs, bonos de protección al ahorro, los bondes, Udibono, los bonos, por mencionar algunos ejemplos, y cada uno tiene diferentes características y plazos. Los que estoy marcando en rojo son instrumentos que sí se van actualizando con las condiciones de las tasas. Es decir, si bajan las tasas, sí puede que estos instrumentos en algún momento paguen una tasa menor durante la vida de ese instrumento. Los que estoy marcando en verde, una vez que tú los adquieres, ya bloqueas una tasa. Es decir, en CETES, si tú lo adquieres a 2 años, así bajen las tasas, a ti no te afecta. En el caso de los bonos, la misma historia. Si alguien tiene un bono a 10 años, a 20, a 30 años, ya tiene la tasa fija ya amarrada. En los Udibonos también hay un componente de tasa fija, que ese ya te lo respetan al vencimiento. Y a ver, me quiero detener un poco en el caso particular de Bondía, porque sé que hay muchas personas que también lo utilizan. En este caso es un instrumento muy popular porque cuando tú mandas los recursos de tu cuenta bancaria a CETES directo, en automático lo invierten ahí. Antes de que tú decidas, oye, voy a comprar un CETE, un bondo, un bonde, lo que sea, va a caer a Bondía si es que tú no haces una instrucción. ¿Y qué pasa también cuando vence una vez que termina tu CETE? Si tú no tienes la renovación automática, también lo mandan a Bondía. Y ahí se va a ir generando cierto rendimiento. Acuérdate que Bondía es un fondo que está disponible de lunes a viernes. Tiene cierto horario donde tú puedes ingresar los recursos y también retirar, y vamos teniendo este rendimiento en forma diaria. Y Bondía, al ser un paquete que tiene muchos instrumentos, incluyendo otras estrategias que también te ofrecen en CETES directo, como pueden ser los mismos CETES o bondes o los BPAs, otras estrategias del mismo CETES directo, ahí lo que va a pasar es que se va a ir actualizando, y ahí sí hay una actualización relativamente rápida. Cuando las tasas estaban históricamente, lo veíamos en niveles del 4 o 5%, Bondía tenía una tasa de rendimiento anualizada similar. Cuando subió los CETES y los bondes a un 10 o 11%, Bondía también subió en una forma similar. Ahora, regresándome a CETES, fíjate lo siguiente. Si los analistas tienen razón
ellos mencionaban, de acuerdo a la encuesta que veíamos, que la tasa la visualizan en un 9,5, un poquito más a finales del 2024 y un 7,60 y tantos a finales del 2025. Y alguien, por ejemplo, adquiere un CETE a 2 años al 10,87, por poner un ejemplo, pues ya vas a tener bloqueada esa tasa durante esos 2 años, mientras que si se materializa lo de los analistas, pues va a estar por debajo. Eso una vez que ya lo adquiriste. Aquí te estoy dejando algunas pantallas porque si alguien no estaba tan familiarizado de cómo se va viendo cuando realizas una compra. Simplemente seleccionas el plazo, seleccionas el monto, de dónde van a salir los recursos, si ya los tienes en buen día o si vas a enviar los recursos un día antes. Y también importante, recuerda, al vencimiento, ¿qué quieres que pase? Que se renueve en automático o que el dinero caiga en buen día para que después lo puedas retirar. Y aquí está lo bonito, una vez que ya lo adquieres, te vas a poder meter justamente a tu portal, a la sección de detalle donde vienen todas tus posiciones, y ahí va a estar ya en lo histórico con la tasa que tú ya cerraste. Aquí hay un ejemplo. Oye, el 25 de enero del 2024 se adquirió una inversión a un plazo de 12 meses, donde la tasa fue del 11,21, pues ya las bajas de tasas futuras ya no impactan hasta el vencimiento de esta inversión. Una vez que se quiera renovar el vencimiento, ahí ya sí se tiene que adaptar a las nuevas tasas. Pero a ver, para ir materializando la idea principal de este video, hay quien erróneamente dice, oye, es que los CETES solamente son para principiantes. Y a ver, si es una inversión que es mucho más sencilla de entender, nada más seleccionas el plazo, seleccionas el monto, tienes la fecha de vencimiento clara desde el principio y es mucho más intuitivo que comparado con otras como fibras, como ETFs, como la bolsa de valores. Pero yo considero que va más allá de solamente quien va empezando. Tenemos, por ejemplo, perfiles más conservadores que no se quieren meter a la bolsa, que no es de su interés, aunque sí, podría tener un mayor potencial. Hay quien dice, a ver, yo me siento muy cómodo, muy cómoda, teniendo una tasa conocida desde el principio. Sé que ahorita las tasas estaban por arriba y eventualmente alguien se va a acostumbrar al 9, al 8, al 7, por poner un ejemplo. Pero estos otros puntos de acá abajo creo que son vitales para usuarios intermedios, incluso avanzados. La diversificación y la visión de corto plazo. Déjame exponerte mi caso. Yo invierto en otras estrategias más sofisticadas como la bolsa de valores, tanto acciones nacionales como internacionales. Hay años muy atractivos con rendimientos que superan por mucho lo que CETES me daría en varios años inclusive. Pero también invierto en CETES y aun cuando las tasas bajen, porque no todo mi dinero lo tengo con la visión de largo plazo, de soportar la volatilidad que implica la bolsa de valores. También tengo metas a lo mejor de 3 meses, de un mes, dinero que voy a necesitar pronto y ahí no lo voy a meter a la bolsa, no lo voy a meter a un ETF, no lo voy a meter a un plan de retiro. Ahí más bien digo, a ver, me voy a ir ajustando a los nuevos niveles de tasa, pero para estrategias de corto plazo. Malo si tuviera todo mi dinero concentrado en CETES, pues ahí sí el 100% de mi portafolio tendría el impacto en la baja. Pero como estoy diversificado entre varias estrategias, renta fija, renta variable, corto plazo, mediano y largo plazo, y ahí es donde uno duerme tranquilo con esa diversificación. Y esto créanme que siempre pasa en el mundo de las inversiones. Los panoramas cambian, el efecto social, económico, político, la regla, los impuestos, hay mucha información que se va actualizando, pero al estar diversificado, un evento externo como este tema de la baja y ajuste de tasas, que es algo natural en el mundo de inversiones, pues no te pega de forma tan directa. Entonces yo creo que no hay que sentirse abrumados y aún así nos quedan quizá algunos meses o algunos años donde existe este diferencial entre lo que suben las cosas, la inflación que hablamos al principio, y el valor que tienen los CETES y otras estrategias de renta fija, como las OFIPOS, como los bancos, algunos fondos de deuda. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Ya estás estudiando y preparándote con otras estrategias? ¿Estás viendo los videos de los sábados de bolsa donde estamos enseñando de manera educativa el paso a paso de estrategias más sofisticadas, donde el histórico ha tenido mayor potencial, pero ahí tiene mayor gestión de riesgos, mayor conocimiento? Y también recuerda que para los que estén buscando una estrategia de muy largo plazo, tenemos consultorías gratuitas para el plan de retiro. Ahorita estamos hablando mucho del corto plazo, pero si tú quieres esta consultoría, aquí te dejo la información para que agendes esta sesión gratuita de una estrategia de largo plazo de un plan personal de retiro. Bueno, los leo en los comentarios para saber qué estás haciendo tú con tu estrategia de renta fija, si vas a dejar de usar los CETES o qué opinas ante esta muy posible época de baja de tasas. Nos vemos en el próximo episodio. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.